gracias, gracias. Ya me di cuenta. Ok. Entonces, bueno, No te preocupes. vamos a volver sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba comentando que esto es todo el periodo del control de cambios, ¿no? ¿Ok? Y que aquí fue donde se montó el control de cambio, las reservas venían en caída y el control detuvo la caída, ¿no? Y bueno, después de eso las reservas se recuperan, ¿ok? Y esa recuperación ocurre mientras tanto las personas aprenden cuál es la mecánica para poder obtener los dólares preferenciales, ¿no? Que son los dólares más baratos. Y el país se echa a perder por completo porque el único negocio que la gente avisora, ¿ok? Es el negocio de conseguir dólares baratos para venderlos caros, ¿no? Entonces, por eso es que eso es dañino y perjudicial para toda la economía, pues, ¿ok? Entonces, bueno, en ese periodo se recuperan las divisas, luego empiezan a caerse, porque como comento, ese es el negocio principal, ¿no? La gente deja de producir, la gente deja de hacer miles de cosas solamente para estar consiguiendo dólares preferenciales para después venderlos al precio del mercado negro, ¿no? Entonces, bueno, en este caso mercado gris, ¿no? Porque el 83 al 89 no tenía negro, sino que era un gris, ¿no? Entonces, bueno, y fíjense que ellos suspenden el control cuando están aquí abajo, ¿no? ¿Ok? Yo me acuerdo mucho que cuando esto pasa es cuando se está anunciando el paquete de medidas de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Y eh, yo inicialmente estaba muy contento porque iban a hacer ese paquete de medidas, pero después poco a poco me fui dando cuenta de que eso no era lo adecuado para el país, ¿no? ¿Ok? Y de hecho, si ustedes consiguen por ahí las entrevistas que le hicieron a Miguel Rodríguez en esta época, ¿ok? Él decía que él, ¿cómo se llama? Que él quitó el control de cambios porque no habían reservas, ¿ok? Y que lo hizo, que él montaría un control de cambios aquí, pero no aquí, ¿ok? Entonces, sin embargo, también en esa época los periódicos, los programas de televisión, todos estaban muy en contra de la suspensión del control porque creían que era perjudicial, ¿no? Porque ellos creían que el dólar se iba a disparar y que las reservas se iban a caer y pasó todo lo contrario, pues, o sea, las reservas se recuperaron. Si este gráfico siguiera después de marzo del año 89, uno vería cómo las reservas crecen, ¿ok? Y de la misma manera, si esto antecediera a febrero del 83, ¿ok? Entonces nosotros veríamos cómo las reservas estuvieron en 18.000, ¿ok? Que es el nivel máximo de reserva que se había alcanzado hasta ese entonces, ¿ok? Y bueno, y después se cayeron apoteósicamente, ¿no? En cuanto al precio, ¿ok? Aquí fue donde lo suspendieron, ¿no? Ellos lo suspendieron cerca de los 42 bolívares por dólar, ¿ok? El dólar se cayó casi de inmediato, ¿no? En cuestión de un mes se cayó a 35 dólares, 35 bolívares por dólar, ¿ok? Y luego de eso el central se vio obligado a comprar dólares para evitar que el tipo de cambio se cayese, ¿no? ¿Ok? De hecho, esa también es una de las razones por las cuales se recuperan las reservas, porque el central comenzó a comprar dólares, ¿ok? Para detener la caída del precio, ¿no? ¿Ok? Y la detención de la caída del precio era por razones fiscales, pues, porque ellos no habían estimado que esto era lo que iba a pasar, pues. O sea, eso les demuestra a ustedes que hasta Miguel Rodríguez no se esperaba que esto llegara a ocurrir. ¿Ok? Es más, eso desvió recursos para comprar divisas y por supuesto esa compra de divisas era dinero que añadía a la economía y que producía más inflación, ¿no? Y esa es la razón por la cual tampoco en el paquete de Miguel Rodríguez se logró contener la inflación, pues. O sea, eso y lo que les comenté antes, ¿no? Que la política monetaria era esquizofrénica, pues. ¿Ok? Entonces, bueno, en el 94, ¿ok? Caldera monta otro control de cambio. Aquí hay un poquito más de datos anteriores y un poquito más de datos posteriores, ¿no?
También porque este control es más corto, ¿no? Es un control que apenas dura eso lo montan el 30 de junio del año 94 y lo suspenden en el día 18 de marzo del año 96, ¿no? O sea que no dura 2 años, ¿no? Entonces, bueno, las reservas se venían cayendo y la razón de eso era porque como el central estaba inyectando dinero a la economía, porque los auxilios que se le daban a los bancos se hacían con emisión sin respaldo. Acuérdense que la política monetaria siempre tiene emisión sin respaldo, emisión fiduciaria. Entonces, bueno, ellos le entregaban esos, esos bolívares a los banqueros y los banqueros pagaban los depósitos, ¿ok? Y esos depósitos inmediatamente se volteaban y compraban dólares, pues, ¿ok? Entonces, inmediatamente eso hizo caer las reservas, ¿ok? Entonces, el gobierno decidió montar el control aquí, ¿no? Y curiosamente, las personas que organizaron este control son las mismas personas que organizaron el control del 2003, ¿no? Porque Giordani estaba en el gobierno de Caldera cuando se monta el control y él estaba entre la gente que estaba detrás del control de cambio. Entonces, bueno, ellos lo montan, ¿ok? Y eso recupera bastante rápido las reservas. Obviamente ya la gente tenía el aprendizaje del 83 al 89, ¿ok? Aquí lo que hay son 5 años de diferencia, entonces eso hizo que las reservas otra vez se cayeran, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y de hecho ellos suspendieron el control aquí, ¿ok? Y fíjense que cuando lo suspenden, miren cómo las reservas se recuperan, ¿no? O sea que pareciera contradictorio, pero no es contradictorio. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Okay? Y fíjense, este es en cuanto a precio, ¿okay? Ellos sueltan el cambio en 498 bolívares por dólar, ¿okay? Y de inmediato el cambio se cae a 464 bolívares por dólar. ¿Okay? Entonces, obviamente eso también perjudica la, el, ¿cómo se llama? Las cuentas fiscales. Sin embargo, el perjuicio aquí no es tan grave como en el año 89, por lo cual el central no se puso a comprar masivamente divisas, ¿no? Para recuperar el precio, ¿no? O sea, sí lo hizo, pero no lo hizo de una manera tan insistente como lo hizo en el 89, ¿no? ¿Okay? Este, eh, y fíjense que esto se tardó 2 años, ¿okay? En regresar a los niveles en los cuales se soltó el cambio, ¿okay? Porque efectivamente para que el cambio llegue aquí hay que hacer mucha emisión de dinero fiduciario, ¿no? Esa es la razón del por qué sube, pues, ¿okay? Y bueno, también aquí hay otra cosa que comentar, ¿no? Cuando ellos sueltan el control aquí, ellos lo sueltan en M2 entre reservas, ¿no? Y cuando lo sueltan aquí, lo vuelven a soltar en M2 entre reservas y eso les demuestra a ustedes que M2 entre reservas no es el tipo de cambio implícito, pues. ¿Okay? Eso es totalmente falso, pues. ¿Okay? Siempre el cambio en condiciones de libertad ha estado por debajo de M2 entre reservas. Pues. O sea, M2 entre reservas es un techo demasiado alto, pues. ¿Okay? No es el techo lógico, ¿no? Y fíjense que eso sí se da en el control de cambios, porque el control de cambios es el que permite que el tipo de cambio se dispare, ¿no? ¿Okay? En este momento está por encima de M2 entre reservas, ¿no? Ok, ok, fíjense, este es el control de cambios del 2003, ¿no? Y están las reservas desde 2002, ¿no? Esto es para que vean que no había caída de reservas. O sea, no es que el escenario hizo esto, sino que el escenario venía haciendo esto y siguió su tendencia, pues. ¿Ok? Y bueno, siempre hay gente que me comenta, pero profesor, aquí se cayeron las reservas, ¿no? Esta caída, si ustedes lo buscan en el central, ¿ok? Los datos están todavía en el central, ¿ok? Eso tiene unas notas, ¿no? El gobierno era el que estaba comprando los dólares aquí y estaba tumbando las reservas, ¿no? O sea que yo no sé si ellos lo estaban haciendo porque los necesitaban para algo o lo estaban haciendo para justificar el montaje del control de cambio. Este control de cambio no hacía falta. ¿Okay? O sea, si uno lo ve
como se veía el del 83 y como se veía el del 94, aquí no había fuga de divisas ni había premura fiscal, ¿no? Entonces no debió haberse hecho el control de cambio. Sin embargo, se hizo, ¿no? ¿Okay? Y yo creo que detrás de eso estaba Giordani diciéndole a Chávez que había que hacerlo para controlar la economía, que era la manera de verdad controlar la economía, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente las reservas se recuperan, ¿okay? Y aquí parece que no ocurriera lo que, lo que viene ocurriendo en los otros dos controles, ¿no? O sea, que parece que uno dijera, no, esto sí es efectivo, ¿no? Pero aquí hay un truco, ¿no? O sea, en la mitad del año 2005, ¿ok? El gobierno comienza a, a registrar las reservas en oro a precio de mercado. ¿Okay? El precio de mercado del oro estaba subiendo, entonces ellos empiezan a registrar el, las reservas en oro a precio de mercado. ¿Okay? Y de hecho, si uno le quita el oro a las reservas, entonces sí se ve la caída que tiene que ocurrir en reservas, ¿no? Esas reservas se recuperaron un poco cuando se impuso el mercado negro absoluto, ¿ok? Pero hoy en día que estamos en una suerte de mercado gris, las reservas están bajando, ¿no? Es más, esos datos los bajé ayer y no he hecho gráfico, ¿no? Probablemente para la semana que viene les hago el gráfico y pueden ver lo que pasa, ¿no? Y lo otro importante aquí es que en lo que les dije también en la clase, que siempre toda la política, tanto monetaria como cambiaria, está supeditada a la política fiscal, ¿no? ¿Okay? Lo cual es absurdo, ¿no? ¿Okay? O sea, no tiene sentido de que la política monetaria esté supeditada a la política fiscal y la política cambiaria también esté supeditada a la política fiscal. Prueba definitiva de que lo único que le importa a los políticos es el gasto público, ¿ok? Y de hecho, fíjense que este gráfico muestra el tipo de cambio presupuestal, ¿okay? Que es el que se estima para el año siguiente, ¿no? O sea, en el año 92 se estimó el del 93, en el año 91 se estimó el del 92, en el año 94 se estima el del 95 y así sucesivamente, ¿no? Y ese es el que está en la línea de color verde, ¿no? Y el nominal promedio es el tipo de cambio que se establece, ¿ok? Porque el central lo vende así en flotación sucia, ¿no? ¿Okay? Y fíjense que aquí hay dos momentos de control de cambio, ¿no? Del 94 al 96, ¿okay? Como dije, de julio del 94 a marzo del 96, ¿okay? Y a partir del año 2003, ¿okay? Hay dos momentos de control de cambio. Pero los momentos en los que está libre, ¿okay? Fíjense que el tipo de cambio nominal promedio tiende a ser muy similar al tipo de cambio presupuestal, ¿no? Porque el central se cuida mucho de mantener el cambio dentro de los niveles que requiere el, el, el gobierno para pagar el presupuesto, ¿no? Y el único momento en que ellos estiman mal esto es el año 2001, ¿okay? Que es cuando ellos hacen la mega devaluación esa, ¿okay? Que le echan la culpa a los especuladores. El único especulador que hay en este mercado se llama Banco Central, ¿no? Entonces ellos devalúan monstruosamente en enero del 2002, ¿okay? Y bueno, y eso hace que el tipo de cambio nominal promedio crezca muy por encima de lo que se había estimado inicialmente en el presupuesto, ¿no? Porque el presupuesto ellos lo calcularon a un tipo de cambio, ¿ok? Sin embargo, en el 2012 cayeron los precios del petróleo y el presupuesto no iba a cuadrar, ¿no? Entonces ellos elevaron el tipo de cambio para compensar la caída de los precios del petróleo. ¿Okay? Entonces, esos eran los gráficos que yo quería mostrar, ¿no? ¿Okay? Con eso sí cerramos la parte eh, cambiaria. ¿Okay? Como les comento, el gráfico de reservas en este momento se los muestro probablemente el martes que viene, ¿no? Vámonos con, yo como que no la abrí o la guardé. No, creo que la guardé, creo que la puse aquí debajo del desktop para poder ver esto. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Nos tocaría, ok, tengo que volver a hacer esto, ya va.
Ok, ahora sí. Ok. Hoy tenemos que empezar renta fija, ¿no? Ok. Entonces, estos son los mercados, el mercado de los instrumentos que teóricamente son los instrumentos que están atados a tasa de interés, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? En realidad, la definición de un contrato de renta fija es un contrato que permite anticipar flujos en un mercado. ¿Ok? Este, eso ocurre porque los flujos son ciertos, ¿no? O sea, efectivamente les van a pagar algo, ¿ok? Y al ser flujos ciertos, esos compensan la incertidumbre, pues. O sea, hay menos incertidumbre en este tipo de instrumentos que en los otros instrumentos que vamos a estudiar, ¿ok? Entonces, y esto funciona de la siguiente manera, ¿no? Yo entrego algo hoy, ese algo puede ser moneda o puede ser mercancía, ¿ok? Recuerden que la moneda es una mercancía más, ¿ok? O sea, la definición que normalmente damos los economistas de que la moneda es una mercancía sui generis, eso es falso, ¿ok? Es una mercancía más, ¿ok? A cambio de que en un determinado plazo, que obviamente es tiempo, me devuelvan otro flujo que puede ser también en moneda o en mercancía, ¿ok? Entonces, y normalmente se puede evaluar en tasas de interés, ¿ok? Porque el interés, ¿ok? Que, que ocurre aquí es la prima que se paga por el tiempo, ¿no? Recuerden que la definición que nosotros le dimos a la tasa de interés era el canon de arrendamiento del dinero, ¿ok? Y la prima por el transcurrir del tiempo, ¿no? Eso es lo que es la tasa de interés, ¿no? No es el precio del dinero, ¿ok? Entonces, las rentas fijas son de corto y de largo plazo, ¿no? Y eso es lo que me va a permitir a mí traer la nueva clasificación de corto y largo plazo, ¿no? De hecho, en los mercados internacionales la clasificación que se usa es esta, ¿no? O sea, primero, M, nosotros vamos a llamar M la maduración, ¿no? O el maduration en inglés, que es el vencimiento del título. ¿Okay? El término que se usa en los mercados internacionales para vencimiento es maduration, ¿ok? O sea, maduración, ¿ok? Y si esa maduración es menor a 2 años, estamos en el corto plazo. ¿Okay? Entonces, ese es el mercado de las letras, ¿okay? Letras del tesoro, ¿okay? Que en inglés se llaman bill. ¿Okay? Fíjense que bill suena a billete, ¿no? ¿Okay? Y van a ver cómo son los símiles aquí, ¿no? Si el vencimiento de ese bono está comprendido entre 2 y 10 años, entonces eso se llama nota, ¿ok? Y en inglés lo llaman note, ¿ok? Y si ustedes agarran un billete de dólar y buscan por ahí las cositas que tiene escritas, entonces el billete de dólar dice a treasury note, ¿ok? O sea que bill y note son equivalentes a billete, ¿no? ¿Okay? Y cuando M es superior a 10 años, ¿okay? Se le llama bonos, ¿okay? En los mercados internacionales, ¿okay? Y eso en inglés se dice bond, ¿okay? En plural bonds, ¿okay? Entonces, bueno, en el siglo XIX a los billetes de banco se les llamaba, perdón, a los bonos se les llamaba billete de la deuda pública, ¿ok? O sea que las tres cosas son equivalentes a la palabra billete, ¿no? ¿Okay? Entonces, normalmente estas letras son de la forma cero cupón, ¿ok? Que es la primera que vamos a aprender, ¿ok? Sin embargo, hay unos que tienen cupones, ¿ok? Y cupones son los pagos de interés, ¿ok? Y normalmente estos dos, ¿ok? Las notas y los bonos, tienen cupones. Sin embargo, hay unas notas y unos bonos que son cero cupón, ¿ok? Entonces, el cero cupón abarca los tres tipos, ¿no? Pero es mayoritariamente la forma del bill, ¿ok? Sin embargo, existen cero cupón de largo plazo, ¿no? Y normalmente los del mediano y largo plazo son bonos con cupones, ¿ok? Sin embargo, hay bills que tienen cupones, ¿ok? O sea que no necesariamente son excluyentes, ¿no? Sin embargo, la mayoría aquí son ceros, ¿ok? Y eso ya lo vamos a ver, ¿ok? Lo otro importante aquí, ¿ok? Lo otro que hay que saber muy bien y hay que saberlo manejar y hay que
buscarlo en el contrato del instrumento, ¿ok? Es la base con la que nos pagan los intereses, ¿ok? Porque esto sí hace variar los rendimientos, ¿no? Entonces, la base más corriente es la base 30360, ¿no? Que es la misma que se llama año comercial y la misma que se llama año bancario, ¿ok? Este, Eso supone que todos los meses tienen 30, ¿ok? Y todos los años tienen 360 días, ¿no? O sea, independientemente de que esto sea bisiesto, no sea bisiesto, independientemente que estemos en febrero, marzo, abril, mayo o lo que sea, ¿ok? De hecho, febrero tiene 30 en base 30 360, marzo tiene 30, abril tiene 30 en los dos sistemas, mayo tiene 30, ¿ok? Aunque en el sistema corriente tiene 31, ¿ok? Entonces, este calcula todos los meses en 30 y los años en 360, ¿no? Entonces, esa es la base más vieja, ¿no? Es más, de hecho, cuando los préstamos ni siquiera se hacían con moneda, ¿ok? Eh, que es en la época mesopotámica, los préstamos se hacían en base 30 a 360, ¿no? Porque los mesopotámicos creían que el año tenía esa medida, ¿no? Y esa es la razón por la cual cuando uno busca el horóscopo en el periódico, entonces hay gente que dice, ah, no, yo como nací el 22 de junio, yo no sé si yo soy Géminis o soy Cáncer, ¿ok? Porque en algunos periódicos salgo como Géminis y en otros periódicos salgo como Cáncer, ¿no? Eso no es así, ¿ok? Bueno, además de que tampoco es verdad, ¿no? ¿Ok? Lo que ocurre es que el año regular de los cálculos de los mesopotámicos, que fueron los que inventaron todo ese cuentero del zodíaco, ¿ok? Y eso se lo copian los griegos, ¿ok? Este, eso está basado en meses de 30, ¿ok? No tiene meses de 31, ¿no? Por eso es que nunca va a cuadrar, pues, ¿ok? La otra cosa que puede ser decepcionante para ustedes, ¿no? Bueno, es que eso está basado en un sistema geocéntrico, ¿no? O sea, eso está basado en un sistema en el cual la Tierra es el centro del universo y todos los planetas, incluso el Sol, gira alrededor de la Tierra, ¿ok? Porque de hecho así se construye la carta astral, ¿no? O sea, la Tierra está en el centro y todo gira alrededor de la Tierra, ¿no? O sea, Marte le da vueltas a la Tierra, ¿ok? El Sol le da vueltas a la Tierra, ¿no? Y todos los planetas le dan vueltas a la Tierra, ¿ok? Y esa es la razón también por la cual eh, astrológicamente se asume que los planetas hacen retrógrado, ¿no? ¿Ok? Porque el retrógrado no es más que la teoría de la relatividad, pues. O sea, cuando la Tierra está girando mucho más rápido alrededor del Sol, que es cuando está en el perihelio, ¿ok? Entonces los planetas parece que se echan hacia atrás, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es lo que se llama retrógrado, ¿ok? O sea, aparentemente echan hacia atrás, ¿ok? Entonces, bueno, la gente cree que eso les trae mala suerte, nada más es que la Tierra está yendo más rápido, eso es todo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y la otra cosa es que eh, este, el, eh, la otra cosa decepcionante de lo de la astrología es que si uno hiciese los mismos cálculos que hicieron los mesopotámicos en su momento, la gente que pertenece a un signo en realidad pertenece a otro, ¿no? Porque el sol de verdad está apuntando a otro signo, ¿ok? Que no es el que originalmente veían los mesopotámicos, ¿no? Entonces, mucha gente que nace en Géminis, en realidad no nace en Géminis, sino que nace en Tauro, ¿ok? Y cosas por el estilo, pues. ¿Ok? Entonces, bueno, el otro sistema es el sistema de base corriente, ¿no? El sistema de base corriente requiere que yo sepa cuándo el año es bisiesto o no, porque cuando es bisiesto se divide entre 366, ¿ok? Y cuando no es bisiesto se divide en 365, ¿ok? Y los meses sí se usan iguales, ¿no? O sea, 28, 29, 30 y 31, ¿ok? Y el truco aquí es que yo divido el número del año entre 4, ¿ok? Por ejemplo, 2021
lo divido entre 4, ¿ok? Y eso me da 505,25, ¿ok? Entonces, como me da un 0,25, entonces ese año no es bisiesto, pues, ¿ok? El 2022 sería 505,50, ¿no? Eso tampoco es bisiesto. El 2003 sería 505,75 entre 4, ¿no? Eso tampoco es bisiesto. Pero el 2024 sí, ¿ok? Ahí me da 506, ese año es bisiesto, ¿ok? El año 2020 era bisiesto. Si ustedes dividen 2020 entre 4, les da 505. Entonces 2020 era un año bisiesto, pues, ¿ok? Y pero hay un truco, ¿no? Cuando el año tiene dos ceros, ¿ok? En lugar de uno como 2020, o sea, dos ceros continuos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ustedes dividen eso por 400, ¿no? Y ese es el caso del año 2000, ¿no? El año 2000 es bisiesto. Entonces, si ustedes lo dividen por 4 da 500, ¿no? Pero ese no se debe dividir por 4, ese se tiene que dividir por 400. Entonces eso da 5 y ese año es bisiesto, ¿ok? El 2100 tendría que dividirse por 400, ¿no? Y 2100 entre 400 no es bisiesto, ¿no? ¿Ok? Y igual pasa con el año 1000, pues, ¿ok? El año 1000 es divisible por 4, pero no es divisible por 400, pues. O sea, queda residuo, ¿no? Entonces el año 1000 no era bisiesto, ¿no? Entonces ese es el gran truco de saber cuándo el año es bisiesto o no, ¿ok? O sea, dividirlo por 4 y cuando el año tiene dos ceros seguidos al final, o más de dos ceros al final, uno divide por 400, ¿ok? Entonces, bueno, la base corriente requiere que yo sepa cuándo el año es bisiesto o no, porque el quebrado se hace sobre 365 sobre 366. ¿Okay? Entonces, eso probablemente tampoco se lo enseñaron bien en matemáticas financieras, ¿no? Porque no toman en cuenta el bisiesto nunca, pues. ¿Okay? Entonces, y hay unas bases que son combinadas, ¿no? La base 30 corriente es una base que mezcla el mes de 30 con el año de 365 y 366. ¿Okay? Y la base corriente 360 es la base que combina los meses de 28, 29, 30 y 31 con el año de 360, ¿no? Estas, o sea, lo más común en finanzas es la base 30-360. ¿Okay? La que sigue es la base corriente. Algunos contratos se hacen a base corriente, son muy raros, pero algunos contratos se hacen a base corriente, ¿no? Y a veces pasan cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, Venezuela emite los bonos públicos venezolanos en bolívares con la base corriente 360. ¿Okay? Entonces, por esa razón, esto hay que sabérselo en Venezuela, ¿okay? Porque los pagos de los intereses en los bonos de la deuda pública interna se hacen con este método. Pero como los bonos internacionales, los bonos de la deuda externa, se tienen que emitir en mercados internacionales, si Venezuela insiste en esto, le dicen, no, van, espérate un momentico, aquí nosotros usamos esta y déjate de rollos, ¿no? ¿Okay? O sea, esta es la que más se usa, pues. ¿Okay? Y de hecho los bonos de la deuda externa usan este. ¿Okay? Si yo me compro un global o, bueno, ya no existen, ¿no? Pero me compraba un Brady, ¿okay? Esos todos tienen base 30-360. ¿Okay? Y los bonos de PDVSA también tienen base 30-360. Los bonos de la deuda pública nacional sí tienen esta base, ¿okay? Que es extraña, ¿no? ¿Okay? Ok, caso del cero cupón. Este es el caso básico de la renta fija. ¿Okay? Un cero cupón es un instrumento que no tiene tasa de interés. Por eso que se llama cero cupón, ¿okay? Sin interés. ¿Okay? Y entonces el instrumento lo que hace es que se emite a descuento, ¿no? ¿Okay? Por eso que les dije que esto se evalúa con tasa de interés, pero no necesariamente nos pagan una tasa de interés, ¿no? Entonces, no hay interés explícito, ¿ok? Me venden el bono a un precio y me lo liquidan a otro precio. Y por supuesto, si el precio de liquidación es mayor que el precio de compra, aquí hay un rendimiento, ¿no? Entonces, el rendimiento surge de la división entre esos dos valores, el valor de rescate y el precio, menos 1 por 360 entre n. Ojo que esto es suponiendo base 30-360, ¿ok? Que es la que normalmente se usa, ¿no? Cuando usásemos 365, entonces corriente, entonces esto sería 365 para
para el año no bisiesto, 13/16 para el año bisiesto, y aquí yo tendría que estar pendiente de que febrero tiene 28, 29, y marzo tiene 30, perdón, marzo tiene 31, y abril tiene 30, y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, bueno, así es como se calcula, ¿no? ¿Okay? Y con esa fórmula nosotros podemos despejar el precio, ¿okay? Y calculamos el precio de un bono también. ¿Okay? Eso lo vamos a hacer en un momentico. Entonces, ¿cómo se usa, no? En primer lugar, vamos a suponer que a mí me venden un cero cupón con un precio de 95,3525. Siempre el precio se enuncia en términos porcentuales del valor de rescate, ¿no? Del valor nominal. ¿Okay? Y ese bono lo compramos hoy. ¿Okay? Y suponemos que nos calculan todo en base 30,360 y nos pagan 100%, o sea, valor nominal al vencimiento, y me preguntan cuánto rinde, ¿no? ¿Okay? Como el precio es este, ¿ok? Si el bono vale 1 millón de bolívares, o sea, si el valor nominal es 1 millón de bolívares, a mí me están vendiendo el bono en 953,525. ¿Okay? Si el bono vale 10,000 bolívares, 10,000 dólares, o bueno, 10,000 bolívares, entonces a mí me están vendiendo el bono a 9,535,25. ¿Okay? Si el bono vale 100,000 bolívares, a mí me lo están vendiendo en 95,352,50. ¿Okay? Eso es lo que significa el precio, pues. ¿Okay? O sea, el precio es el valor en términos porcentuales, nada más. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿cómo se calcula el rendimiento de eso? Tomo el precio, ¿okay? Y lo pongo aquí abajo en la fórmula, ¿no? Y tomo el valor de rescate y lo pongo arriba. Me van a pagar 100 y yo estoy pagando 95,3525. ¿Okay? Eso le resto 1 y lo multiplico por 360 entre 91, ¿no? Si esto vence en 91 días, base 30,360, entonces eso significa que lo estoy comprando hoy, que es 27 de mayo del año 2021, ¿ok? Y ese bono me vence el día 28 de julio del año 2021, ¿ok? O sea, me vence el día 27 más 1, 28, ¿ok? O sea, en 91 días, ¿ok? O sea, que se cuentan como si julio y agosto tuviesen 30, como si mayo y julio tuviesen 31 días. Entonces, del 27 de mayo al 27 de junio son 30, 27 de junio, 27 de julio son 30, y perdón, 27 de julio son 30, y de 27 de julio a 27 de agosto son 30. Entonces, este bono vence el 27 de agosto del año, 28 de agosto del año 2021. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando calculo eso me da 19,28. Entonces, este bono rinde 19,28%. ¿Okay? Esto se va a cortar, ¿ok? Se corta y seguimos con los otros dos casos, ¿no? ¿Okay? No lo voy a empezar para dejarlo así en el aire, ¿no? Pero fíjense que estoy midiendo los precios en términos porcentuales, ¿no? ¿Okay? O sea, aquí no importa si el bono vale de verdad 1 millón, 100,000, 10,000, lo estoy midiendo en términos porcentuales. Profe, entiendo que a efectos enunciados siempre va a haber que determinar qué base se está trabajando, No, sea por enunciado. lo normal es que sea base 3360. Como lo otro Vale. es anormal, yo te diría cuándo es anormal.